Bueno, mi nombre es Carlos Carrasco, soy venezolano y estoy en Chile desde el año 2018. Acá donde estamos, en la comuna de Providencia, sufrí un ataque de xenofobia y de racismo en el paradero. Este ataque sucedió en horas de la noche. Yo estaba esperando un bus para irme a mi casa cuando tres hombres se iban acercando al paradero gritando que querían a todos los extranjeros fuera de Chile. Ya me habían visto que estaba solo en el paradero y no solo que estaban gritando, sino que tenían una botella en la mano, y en la medida que se iban acercando más, la botella que tenían en la mano la rompieron contra el suelo, se dejaron solo el pico de la botella y siguieron con una actitud mucho más violenta viéndome, acercándose hacia mí, volviendo a gritar fuera los extranjeros que vieran en la calle, que le iban a hacer algo. La verdad que fue un momento bastante incómodo, primera vez que me pasaba algo al menos tan fuerte, y la verdad que al estar solo era más mi preocupación, porque tampoco en ese momento podía hacer algo al respecto. Por suerte, justo antes que terminaran de llegar, pasó un taxi y por esas cosas del destino se pudo detener y me pude montar. La verdad que yo ni vi en mi billetera si tenía dinero o no, si tenía con qué pagar ese taxi. Solo fue de instinto de, si no me voy de aquí, me puede pasar algo. Eran 3 contra 1, sé que no tenía ningún tipo de ventaja, y por suerte el taxi se detuvo. Cuando el taxi se detiene y me ve el rostro, me ve la cara, me comenta si me pasa algo, me pregunta si estoy bien. Yo le digo que sí, que estoy bien, que gracias por detenerse. Me preguntó si estas personas que estaban acercándose con la botella me habían dicho algo, me habían atacado. Yo le dije que no, pero la verdad que estuvo muy cerca de sufrir un ataque físico, porque el verbal ya lo había hecho. La verdad que uno como migrante, acá en Chile, sobre todo si es un migrante y es afrodescendiente, diría que uno está mucho más expuesto a este tipo de situaciones, porque quizás con otras personas migrantes que no son afrodescendientes, que son blancas, puede ser que si me mimeticen un poco más con la sociedad, y bueno, y si estás en un paradero solo, quizás mientras la persona no hable no se detecta si es o no extranjera. Pero claro, en mi caso y en el caso de muchas personas, no solo de nacionalidad venezolana, sino de nacionalidad colombiana o de nacionalidad haitiana, creo que este tipo de situaciones la sufrimos con mayor frecuencia, no solo en la calle, sino en el transporte público o en sitios públicos, o cuando vas a comprar algo, o cuando te acercas a preguntar algo en algún sitio. A veces hay ciertas actitudes que rayan en lo que podríamos llamar como la xenofobia o el racismo, porque claramente al verte no te están tratando con la misma dignidad y respeto que se deberían tratar a todas las personas. ¿Son normales estos actos de xenofobia acá? Diría que en el tiempo que tengo acá en Chile han ido aumentando, y han ido aumentando sobre todo luego de la pandemia para acá. Siento que ahora hay una mayor resistencia o rechazo hacia las personas migrantes, y sobre todo cuando, no lo sé, cuando ven que vienes de determinados países, como puede ser el caso de Venezuela. Ahora hay un poco de incomodidad, cuestionan por qué estamos acá. A veces también existe una cierta politización de la condición de migrante, sobre todo para los venezolanos, donde buscan
que tú por ser migrante de Venezuela tengas que tener una opinión política al respecto de lo que pasa en Chile, y en función de esa opinión política como que existe mayor apertura o mayor rechazo hacia ti. Y es una situación muy compleja, primero porque una persona que está llegando a un país nuevo, de las cosas que tienen menos ideas precisamente de la situación política de ese país, y que te pregunten, que te increpen o que te intenten etiquetar en función de eso, también es como otro acto de discriminación. La verdad que enfrentamos muchas barreras. No es fácil ser migrante, no es fácil ser migrante y ser afrodescendiente, no es fácil ser migrante y ser afrodescendiente, y si además tienes algún tipo de discapacidad, o si quieres expresar tu orientación sexual, existen mayores barreras para la discriminación. Igual en el caso de las mujeres, uno ve en la calle cómo existe una hipersexualización hacia las mujeres migrantes, mucho lo que podríamos llamar como acoso callejero, y la verdad que es una situación que preocupa bastante. Por eso yo desde hace tiempo, cuando he visto estos actos de discriminación, me he activado desde la sociedad civil y formo parte de organizaciones de migrantes donde tratamos de apoyar a las personas migrantes que están pasándola mal, que están pasando por algún tipo de situación compleja. Creo que es importante hacer un llamado de atención no solo a las autoridades, sino también al resto de la sociedad, a que podamos construir mejores alternativas y una mayor convivencia y cohesión social entre las personas migrantes y las personas del país de acogida, en este caso la sociedad chilena, porque muchas de estas personas, y yo creo que es importante decirlo, muchas de estas personas, a pesar de la discriminación que están viviendo en Chile, no se van a ir de aquí, y no se van a ir de aquí no porque se sientan a gusto con la discriminación que pueden vivir, sino porque en su país de origen, en Venezuela, sigue existiendo una crisis humanitaria, sigue existiendo una situación muy compleja, y muchas personas en Venezuela dependen de las personas migrantes que están acá en Chile para que le envíen dinero. Entonces, estas personas que sufren la discriminación no les va a importar, están haciendo un sacrificio económico, social, y no les importa en muchas ocasiones lo que pueda pasar, porque saben que tienen que responder a su familia en Venezuela. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que es necesario trabajar por una mayor convivencia, porque yo creo que el mejor acto de solidaridad que puede tener una sociedad con respecto a grupos de personas migrantes que vienen a su país a buscar mejores oportunidades es tratar de tener un poco más de empatía y ser solidarios, y tratar de encontrar las soluciones a las problemáticas que pueden existir conversando, pero no cerrando puertas, no atacando a las demás personas, y sobre todo respetando la dignidad y la igualdad de todos los derechos. ¿Cuáles son los actos de xenofobia más comunes? Los actos de xenofobia más comunes normalmente se pueden ver en el rechazo hacia las personas migrantes al momento de buscar trabajo. En muchas ocasiones, cuando las personas migrantes van a una entrevista de trabajo y dicen que son de determinado país, o ven su rostro o su color de piel, inmediatamente hay un rechazo hacia esa persona. Dicen que no hay cupo, no hay espacio para personas como ella, como nosotros. También existen muchos actos que tienen que ver con la discriminación en el transporte público, y como en muchas ocasiones, cuando sobre todo pasa con migrantes afrodescendientes, si entran en el transporte público, en muchas ocasiones
hay personas que le gritan cosas como que se devuelvan a su país, que hacen en Chile, o cuando están sentados, he visto en varias ocasiones cuando personas migrantes están sentadas en el transporte público, vienen otras personas y le dicen que le den el puesto porque ellas son chilenas y ellos no, y ellos deberían dar el puesto por eso. Diría que de las más recientes también he notado como en muchas ocasiones cuando las personas migrantes en general, pero sobre todo aquellas personas migrantes que han entrado por paso no habilitado, en muchas ocasiones se les niega el servicio y el derecho a acceder a la salud, ya que no cuentan con documentación, cuando se supone que, sin importar si cuentan con documentación o no, se supone que estas personas deben ser atendidas cuando existe algún tipo de emergencia. En Chile ya han pasado varias ocasiones donde personas migrantes, y casi todas ellas en su mayoría afrodescendientes, mujeres, han muerto en hospitales porque no las atendieron a tiempo. Y no las atendieron a tiempo simplemente por ese hecho de ser extranjeras, de ser migrantes, de ser afrodescendientes, y con esa actitud de que tienen que esperar a que se atiendan a todas las personas nacionales para atenderlos a ustedes. Este tipo de actos cuestan vida. Este tipo de actos, la verdad, lo que hacen es generar un mayor clima de conflictividad social. Y diría que igual de los dramas más notorios que se ven en estos momentos en Chile y donde se ven actos de discriminación, tiene que ver con la poca posibilidad de las personas migrantes de poder arrendar una pieza, un departamento. Primero porque los dueños de las casas, de los departamentos, al ver que eres una persona migrante, te piden un montón de requisitos que lamentablemente no vas a tener por el poco tiempo que tienes en Chile y por las pocas redes de contacto. Pero al mismo tiempo, todo está supeditado en función de qué tipo de qué tipo de nacionalidad eres. Dependiendo del tipo de nacionalidad, hay como una suerte de segregación. En muchas ocasiones hay personas que tienen la posibilidad económica de arrendar, por ejemplo, en comunas como Providencia, que es una comuna, digamos, como de clase media. En muchas ocasiones se les niega la posibilidad de arrendar a personas migrantes porque eso no va con tu nacionalidad. Por tu nacionalidad o por tu color de piel, tú tienes que estar en otro tipo de comuna, no puedes estar en comunas, digamos, de clase media en Santiago. Y lamentablemente esto igual genera como un círculo vicioso, porque entonces las personas migrantes empiezan a formar lo que llamaríamos como especie de guetos en distintas comunas de Santiago, donde hay mucho hacinamiento, y en muchas ocasiones no es por falta de posibilidad económica para que las personas arrienden en otro sitio, sino simplemente es porque existe una discriminación casi que sistemática para que las personas migrantes solo estén en determinadas zonas de la ciudad. Y esto creo que con la pandemia se ha ido exacerbando un poco más. ¿Y cuáles son los problemas adicionales que se tienen por ser afrodescendiente? Yo diría que hay muy poca solidaridad y entendimiento por parte de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas migrantes. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos entender a las personas migrantes como un ente uniforme y homogéneo. Son distintos grupos de personas con una diversidad de elementos, de factores, de orígenes, que hay que tener una mayor amplitud en la mente como para entender que no es lo mismo vivir en Chile
siendo una persona migrante, que puede tener un origen, no sé, en algún país europeo, a ser una persona migrante que tiene un origen en un país latinoamericano. Y es muy distinto igual si tienes un origen en un país latinoamericano, pero al mismo tiempo eres una persona afrodescendiente. Porque la verdad es que anterior a esta ola migratoria de unos 10 años para acá en Chile, las personas afrodescendientes no eran tan comunes en Chile. Y esto creo que ha tensionado bastante la sociedad, porque no ha sabido cómo responder y porque hay ciertas actitudes y prácticas que son racistas. Que son racistas en la manera en que tratan a las personas afrodescendientes, que son racistas en la manera en cómo se comportan y cómo se ofrecen determinados servicios o trabajos solo a determinadas personas. Y yo creo que esto representa una gran barrera u obstáculo social para que estas personas se puedan establecer en Chile, puedan avanzar, puedan prosperar, cosa que parece contradictoria con un país que se supone que también quiere que exista mayor prosperidad. Y creo que deben entender que en la medida que las personas migrantes sufran menos discriminación, sufran menos racismo, se puedan establecer mejor dentro de la sociedad chilena, también van a hacer un aporte para el país, no solo porque van a pagar impuestos, empezando por ahí, sino porque también van a aportar una visión distinta, nueva, refrescante, que ojalá pueda contribuir a la solución de los grandes desafíos que tiene Chile en estos momentos. ¿Usted, por ejemplo, en el tema laboral ha tenido problemas? Yo en el tema laboral no he tenido problemas, pero sí he tenido problemas al momento de buscar arriendo. Recuerdo una ocasión donde estaba tratando de buscar un departamento y ya tenía todos los papeles, todos los documentos que me pedían para arrendar el departamento, ya lo había visto, tenía la solvencia económica para arrendarlo, y justo antes de firmar el contrato y que pudiese tener este departamento, me llaman y me dicen: lo siento, pero no te podemos dar el departamento porque otra persona chilena lo vio y esta persona tiene prioridad por encima de ti. Cuando quise preguntar más explicaciones al respecto, básicamente me dijeron que la otra persona tenía prioridad por ser chilena y yo no. Entonces son situaciones que igual son un poco fuertes, porque al final del día tú estás como persona tratando de hacer las cosas bien, tratando de cumplir con todo lo que te piden, y cuando pasan este tipo de cosas, la verdad que es bastante frustrante. Los migrantes habéis sido puestos en el centro del debate político para estas elecciones. ¿Cómo os sentís? Yo siento que lamentablemente las personas migrantes en Chile están siendo utilizadas por ambos sectores políticos para tratar de justificar medidas mucho más duras contra la migración, que saben que tienen un costo político importante a nivel internacional, pero que para ciertos grupos de la población chilena son medidas populares, porque desde hace más de 4 años se ha instalado en Chile una noción de que las personas migrantes, las personas extranjeras, están quitando el trabajo a las personas chilenas, que están dejando sin departamento a las personas chilenas, y básicamente han tratado de marcar que existe alguna especie como de enemigo interno en Chile con las personas migrantes. Así que la verdad que mis expectativas con respecto a estas elecciones no son muy buenas, no son muy optimistas, porque la verdad que siento que cualquiera de las dos personas, de los dos candidatos que gane, va a tener una actitud mucho más
de resistencia, por decirlo de algún modo, a conversar sobre el tema migrante. Y hay que entender que la situación de las personas migrantes, especialmente de las personas migrantes venezolanas, no se va a detener. Y mientras sigan utilizando a las personas migrantes venezolanas como parte del debate político para validar o no ideas de izquierda o de derecha, creo que vamos a estar lejos de una solución que tenga un enfoque de derechos humanos, porque resulta muy rentable políticamente para cualquier sector hablar de las personas migrantes venezolanas para justificar sus tendencias, mientras que las personas en la vida real, en la calle, siguen pasando necesidades, muchas de ellas siguen sin papeles, muchas de ellas siguen sin conseguir un trabajo decente, y a pesar de eso todavía están acá porque mantienen la esperanza de que pueden construir un mejor futuro del que hay en Venezuela, y porque lamentablemente muchas de ellas ni siquiera pueden regresar. ¿Por qué tuvo que venir acá? ¿Por qué quiso venir acá? Yo vine a Chile principalmente por razones económicas y políticas. Económicas, ya en el 2018 la situación económica estaba muy fuerte en Venezuela. Yo me había graduado de la universidad 2 años antes, pero lamentablemente teniendo 3 trabajos, el dinero no me alcanzaba para mantener a mi familia, para mantener a mi hijo, y eso me llevó a tomar la decisión de emigrar. Pero también había otro aspecto, que era el aspecto político, y yo trabajaba en una organización de la sociedad civil en Venezuela, y lamentablemente veía cómo poco a poco se iban cerrando más espacios para las organizaciones de la sociedad civil, y cómo muchas personas que conocía fueron detenidas bajo injurias, bajo pretexto y sin mayores pruebas. Y al ver esa situación tomé la decisión de irme por seguridad, para tratar de protegerme a mí y tratar de proteger a mi familia. No descarto en lo personal en algún momento que pueda volver a Venezuela, pero lamentablemente en estos momentos todavía las condiciones no están dadas para que tantas miles, millones de personas que hemos salido de Venezuela podamos regresar, porque la situación política sigue en un punto muy delicado y la situación económica igual es muy compleja. Todavía se vive una crisis humanitaria a pesar de las burbujas que se han formado, y por lo tanto yo creo que hay que entender que las razones por las que muchos venezolanos salimos, como las que te describo, siguen pasando hoy por hoy. Por lo tanto, no es de extrañar que la movilidad humana y la migración de Venezuela hacia el resto de la región de América Latina y el Caribe siga pasando en los próximos años.